Hola, buenas tardes. Mi nombre es Felicitas Amelia Álvarez Rodríguez y voy a hablar de sepsis y nutrición. ¿Qué es la sepsis? Viene del griego descomposición o pudrirse. En términos médicos, sepsis se define como la presencia de organismos patógenos y sus toxinas en la sangre y los tejidos, o el estado de envenenamiento que resulta de la presencia de gérmenes patógenos o sus toxinas como la sepsis, llamada algunas veces envenenamiento de la sangre, la cual es una respuesta mortal del organismo a las infecciones. Es decir, es un síndrome integrado por numerosas anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Este síndrome es inespecífico y puede ser causado por traumatismo, isquemia, inflamación, infección o varias combinaciones, por la cual no siempre se puede relacionar con una infección. Puede existir una respuesta sistemática a una gran variedad de estímulos, presentándose dos o más de los siguientes. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Temperatura de entre 36 a 38 grados centígrados. Frecuencia respiratoria de más 20 pulsaciones o menor a 32. Leucocitos mayores a 12.000 o menor a 4.000. 10 criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar la sepsis. Saturación en sangre venenosa mixta SWOB O2 mayor al 70%. Alteración del estado mental, hipoxia arterial, temperatura de entre 36 a 38 grados centígrados, incremento de creatinina, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, edema significativo o balance hídrico positivo, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones o menor de 32, hiperglucemia en ausencia de diabetes, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. En la fase EBB es llamada metabolismo de choque. Se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular o hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase EBB se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona la caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal, todo ello asociado a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La fase flow, que es el hipermetabolismo. Esta se desarrolla después del periodo de posreanimación, luego de alcanzar la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante la fase flow existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Este incremento es de 1.5 a 2.0 sobre el estado basal del individuo, pero suele observarse en aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. De 9 a 10, la intensidad de la respuesta metabólica se encuentra en estrecha relación con la injuria y cantidad de mediadores inflamatorios activados. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Esto ocurre cuando se deprime la glucogénesis hepática, lo que puede incidir en la aparición de la hipoglucemia. Cuando esto ocurre, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica, disminuyendo la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Por otro lado, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuye a incrementar la producción hepática de la urea y con ello se origina la elevación de los valores en la sangre del paciente, agravando la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Voy a mencionar 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Cardiovascular. Disminución de la fracción de eyección, aumenta la permeabilidad capilar, arritmias e hipotensión arterial. Respiratorio. Hipoxia que requiere BMA por al menos 2 días. SDRA progresivo que requiere PEP mayor a FI02
mayor al 50%, disminución de la relación PA02 diagonal FI02. Hepático, hiperbilirrubinemia, transaminemia, ictericia, elevación de la FA, prolongación del tiempo de protombina y disminución de la albúmina sérica. Alteraciones renales, disminución de la diuresis, aumento de la creatinina sérica hematológico, disminución de la cuenta plaquetaria SID, elevación de los rangos de la cuenta leucocitaria. Alteraciones gastrointestinales, ilio con intolerancia a la vida oral, úlcera por estrés, colecitis aguda aliestiásica. Alteraciones neurológicas, puede surgir alteración mental, disminución del estado de alerta hasta el coma. Alteraciones metabólicas, hiperglucemia con requerimientos de insulina, alteración de hormonas tiroideas. También puede haber alteraciones en el aumento de la concentración sanguínea del ácido láctico con la siguiente acidosis metabólica. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa contribuye a incrementar la producción hepática de urea. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El soporte nutricional nos permite la preservación de la integridad de la mucosa intestinal, lo cual previene la translocación bacteriana. Para muchos, el evento desencadenante de la disfunción orgánica. También reduce las complicaciones infecciosas, acorta la ventilación mecánica y disminuye los días de internación en la UCI y en el hospital. Aunque no están comprobados científicamente los beneficios del soporte nutricional en la sepsis, tampoco hay estudios que demuestren lo contrario, por lo que se recomienda utilizar soporte nutricional en este tipo de pacientes. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? La perfusión esplácnica se ve comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal suele ser baja, sobre todo la nutrición pilórica. Por lo tanto, no hay contraindicaciones de la NE en las fases tempranas de choque. El inicio de la nutrición enteral tiene que ser precoz, es decir, administrarse dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico en la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Diarreas frecuentes y elevación del residuo gástrico de 20 a 26 de 25 a 26 y un aumento de la incidencia de complicaciones infecciosas después de la nutrición enteral enérgicamente completa. La nutrición completa o trófica, ¿cuál es la que se puede utilizar en este tipo de pacientes? Se recomienda la nutrición trófica, ya que esta proporciona un aporte equivalente a 500 kilocalorías por día, que contribuyen a una nutrición integral que en el paciente hospitalizado contribuye a mejorar las condiciones en la primera semana de evolución de sepsis grave o de choque séptico. El objetivo principal de la nutrición trófica es promover la estimulación precoz y evitar atrofia de las vellosidades producidas por el ayuno, lo cual contribuye a la motilidad intestinal con patrones más ordenados. De igual manera, esto contribuye a una menor estancia en el hospital. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Bueno, la nutrición parenteral es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. Se suministra a través de una vena una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita. Este método se utiliza cuando un paciente no puede o no debe recibir alimentación por la boca. Este tipo de alimentación contiene todos los nutrimentos que el paciente necesita. El soporte nutricional por medio de nutrición parenteral debe recomendarse solamente a aquellos pacientes que no pueden recibir nutrición enteral o cuando no se alcancen los requerimientos nutricionales por la vía enteral. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Carbohidratos de 50 a 70%, de 5 a 6 gramos por kilogramo por día. Los lípidos del 15 al 40%, de 1.2 gramos por kilogramo por día. Las proteínas de 10 a 15%, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día. Muchas gracias.